Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Grips and Mix, el podcast de BJJ Canarias, con mi amigo Jay Campbell, allí a la derecha, alejado, por suerte. ¿Qué tal, Gonzalo Samijoski? Muy bien, no me puedo quejar. Y tenemos en el estudio a Fran Ruano. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien. Gracias por venir. Gracias a ti. ¿Qué tal, Jay? Y nada, como siempre, vamos a tener una charla informal, como nos gusta a nosotros. Sí. Para aprovechar que tenemos a Fran aquí, que nos cuente un poco su historia, sus comienzos. Sabemos un poco, yo conozco un poco tu historia por las veces que hemos hablado y tal, pero bueno, me gustaría... Sí, además entrar en está profundidad. interesante, ¿no? Sí. Y siempre preguntamos lo mismo, que es un cliché, es una pregunta básica, que es ¿cómo empezaste el jiu-jitsu y si alguna vez habías hecho algo parecido? ¿Qué deporte hacías? Pues el jiu-jitsu empecé porque antes hacía kickboxing Ah, mira. y algunos de los chicos que entrenaban allí, con David González, pues también iban a entrenar al Tajinamar. Sí. Y claro, ellos venían, nos enseñaban todas las cosas nuevas que habían visto y entonces, sí, poco a poco me fui animando con el tema del suelo, sí. Lo típico que pasa, ¿no? Que hay un tatami en una clase de kickboxing o de boxeo, lo que sea, y ves que después, lo típico es ver una persona chiquitita o flaca que le pide una paliza a un grande y ¿Sí? ¿qué está pasando? Sí, ¿No? sí. Algo así. Era así, fue así. Muchas historias, ¿no? ¿Y dejaste uno por otro, Fran? ¿O estuviste con otro? Al principio los compaginé y luego sí que me pasé al jiu-jitsu. Me di cuenta que no me gustaba que me pegaran y decidí ya pasar al jiu-jitsu. Es un deporte mucho menos lesivo, por suerte. Por suerte, sí. Sí. ¿Y empezaste haciendo las dos cosas? ¿Grappling y kimono? ¿Empezaste con kimono? Empecé solo con grappling, Sí. porque eso, al final de las clases de kickboxing, pues nos quitábamos los guantes, nos quitábamos las camisetas y a hacer algo parecido al grappling. Sí. Y luego ya cuando me mudé a Barcelona ya me centré solo en el ¿Sí? jiu-jitsu. ¿Y dónde Sí. empezaste? ¿En Barcelona? Empecé con Carlos Calderón. Ah, mira. Ellos al principio estaban con Anaconda, con Chen Moraes y luego ya pasaron a Jan Cabral con Araña, tanto Sergio como Carlos. Ah, mira. Y ahí fueron mis comienzos, ahí fue mi primer año y medio de... ¿Esto en qué año fue? Más o menos. Pues no sabría decirte, igual 2006, Ah, 2005, bastante. algo así. Pasó tiempo. Sí. ¿Y estuviste mucho tiempo en Barcelona? Allí estuve un año y medio más o menos, fue un año de universidad. Sí. Luego ya volví para acá y empecé con Tajinamar. Ah, vale, ahí empezaste. Ahí ya empecé... ¿Qué era? ¿Cinto blanco todavía? Ya Era cinto blanco, sí. Recibí el cinturón azul aquí con Julio, con Juanma, y mi segundo año de cinturón azul ya me mudé a Londres. Ah, vale, verdad. Vale. Sí, y ¿Competiste en Barcelona? Nunca había competido tanto o nunca he competido, creo que en todos los cinturones no he competido tanto como lo que competí de cinturón blanco. Ajá, bueno. ¿Sí? Había muchas competiciones muy baratas. Sí. Y, ¿Con kimono? Con kimono. Ah, mira. Con kimono. Y Carlos era muy pro competición. Ah, qué bueno. Casi desde que empecé a entrenar, ya me decía, oye, vete, prueba para que te quite los nervios. Es que es lo mejor, ¿no? Sí, hacían muchos interclub. Ah, mira. Entonces, Casi no se ve ya, ¿no? No. Justo eso estaba pensando hoy, que mucha gente. hablando con los chicos del gimnasio decían, pero es que no hay nada donde podamos competir, solo la JP y me da miedo. Y me acordé de eso, los interclubs, de la cantidad de... La verdad que no se interclubs suele que se ver ya. Antes era al revés, no había competiciones y hacían Exacto. interclub. Sí. Y bueno, cuando llegas aquí, coges el azul, dijiste, con Julito y con Juanma. Sí. Con examen, ¿no? Julio de esa época ya En tomaba aquella examen. época, creo que fue la última famosa graduación en el Taj Academy. Sí. Ah, claro. Sí, creo que Que se juntaban y bajaban, digamos, todo. Sí, que iban todos allí y Qué era bueno. un espectáculo, sí. Y había mucha gente en esa época en el Tajinamar, sí. Ya Sí, había. sí, era bastante. Estábamos todavía creo que ya en el segundo tatami que ellos tenían, Sí. pero ya había mucha gente. Siempre tuvieron gente. El otro día que pasé, no sé qué tenía que hacer con Julio, pasé por ahí. Un día de semana a las 5 y no sé si conté 11 faisas preta o no sé. En la clase de kimono como 30 y pico personas y dije, ¿cómo puede ser que haya tanta gente? Qué pasada. Un horario raro aparte, 5 y pico de la tarde. Sí. De todas formas, esa creo que es su hora punta, Sí, ¿no? donde más competidores van. Sí. Me impresionó. Que ahí cuando empezamos a hablar, decíamos, por población, yo creo que por lejos la comunidad con más cinto negro, Canarias, tiene que ser. Probablemente. ¿No? Porque si ahí solo había... Yo así a simple vista te puedo decir que hay 30 y pico. Es mucho, ¿eh? Sí. Sí.
Y no solo cinturones negros, sino la cantidad de gimnasios que hay. No, eso es impresionante. Sí. Eso es impresionante. Yo cada vez que me he mudado me he dado cuenta que es que aquí estamos mal acostumbrados, tenemos gimnasios en todas las esquinas. Sale nuevo, ahora hay otro nuevo que no conozco, que de la nada apareció el pleno León y Castillo. Que sí. Hay un gimnasio nuevo, que no sé dónde es el muchacho, tenemos que contactarlo. Y sí, eso cuando hablas con gente de afuera y te decís, y allí para entrenar, decís, fliparía, porque hay, boludo, o sea, hay 20 gimnasios, lo tienes que contamos. Es una locura. Que en otra ciudad tenés que moverte. Capaz que tenés que moverte a distancias de 1 hora, 40 minutos acá, cada 10 minutos o menos tenés un gimnasio y medio. En Las Palmas Centro, menos quizás. Sí, verdad. Después, bueno, a partir del Azul más o menos, ¿seguiste compitiendo o ya bajó en intensidad? En Azul, cuando estuve aquí, sí que competí todas las competiciones que pude hacer aquí. Y ya una vez que me mudé a Londres, competí mucho menos. Ya el resto de Azul prácticamente no competí, fue mi primer año allí, me estaba adaptando. Eso te iba a decir, claro. Sí, y luego volví a Las Palmas por unos meses, cogí el morado, de nuevo con Julio, y ya volví a Londres y ahí ya estaba más estable, ya tenía más tiempo. Ya ahí ya me quedé los otros 10 años. Vale. Fran, en Londres, cuando empezaste a entrenar, ¿era un gimnasio que te habían recomendado o tú fuiste buscando y elegiste uno? Primero fui al que estaba más cerca. Claro. Y tuve suerte que es un muy buen gimnasio, es una filial de Roger Gracie, Mill Hill, que lo llevaba Nick Brooks, y uno de sus alumnos era Daniel Strauss. Entonces el nivel era bastante alto, sí, tuve bastante suerte con eso. Qué bueno. Y luego ya cuando me mudé al centro, más cerca del centro, ya hablé con ellos y, oye, ¿qué me recomiendas? Y me recomendaron esta otra filial de Roger. Y ya fui con más a ciencia cierta. Claro, ya cuando sos, o sea, la primera vez que te mudas, quiero decir, no pensando en general, cuando te mudas a una ciudad, cuando sos un practicante medio, cinto azul, que bueno, dentro de todo estás empezando, llevas un par de años, ¿qué importancia tiene? No buscas un gimnasio primero, vos te estás mudando y después ves si te cuadra algo cerca, ¿entendés lo que te quiero decir? Según vas avanzando, ya sos morado, marrón o negro, ya le das más importancia, creo que... Primero, si yo me voy a mudar, bueno, a ver, ¿qué tengo un supermercado cerca? A ver qué gimnasio tengo cerca, ¿no? Como que según pasa el tiempo, como que es más... Como que le das más importancia al gimnasio. Sí, estoy de acuerdo. ¿No? Estoy de acuerdo, sí. Al principio sería como si, bueno, si me cuadra algo cerca, podría entrar un par de veces por semana, pero ya ahora, hoy por hoy, si tienes que mudarte a otra ciudad, lo primero que vas a ver, de las primeras cosas va a ser, a ver qué gimnasio tengo cerca. Seguro. ¿Cómo cambia? Sí. Y ahí, ¿cómo fue en Londres? ¿Qué notaste así, los cambios principales en los entrenos? Vale, pues en los entrenos, en un principio, no noté mucha diferencia. Sí. Aquí los entrenamientos eran más físicos, quizás porque Taj Hinamar está muy enfocada en las MMA, Claro. y en Londres era más parte técnica, los entrenamientos no eran tan intensos, eran más enfocados en hacer drill, en hacer trabajo técnico, y eso fue el primer shock, vamos a decir. También noté que la gran mayoría eran guardieros, les gustaba mucho trabajar la guardia, quizás en ese gimnasio. La cara más en pie, quizás. Sí, allí no, trabajo en pie, cero. No había nada, absolutamente nada. Y nada, eso fue lo primero. Y muy poco grappling, muy poco no-gi. ¿Ah, sí? Muy poco. Daniel Strauss era el único que intentaba impulsarlo un poquito porque era lo que a él le gustaba, pero en aquella época era cinturón morado, o acababa de coger el marrón. Entonces no tenía todavía ese peso. Sí, exacto. Sí. No, nada, después, Fran, ¿cómo fue la continuación de eso, pues los siguientes cinturones? Seguía, como iba cambiando de gimnasio, como cambié de gimnasio, volví a coger el marrón aquí. Y fue una conversación que tuve con mi entrenador allá, él estaba de acuerdo con eso. Lo que sí me dijo que sí que si seguía entrenando con ellos, pues ya el cinturón negro le gustaría que fuera con él. Entonces, nada, seguí de morado entrenando, ahí ya fue con César Lima, otra filial de Roger Gracie, y ahí tuve la suerte que cuando yo llegué, a los pocos meses, Ross Nichols estaba empezando a centrar 100% en el grappling.
Y ahí fue cuando ya tuve la oportunidad de empezar a entrenar más grappling, más trabajo en pie y todo el trabajo de llave de pierna. ¿Siempre te llamó más el no-gi o fuiste como cambiando? La verdad es que me gustaba más el kimono. Vale. Y fueron las lesiones las que me fueron llevando al no-gi. Sí, fíjate que hay gente que dice lo contrario, que el no-gi es más lesivo porque como es más dinámico. No, el sudor, los scrambles. scrambles, los golpes, el resbalar. Por ese lado sí, para mí el problema es que a mí me gustaba mucho trabajar la guardia araña y la guardia lazo. Entonces, los dedos sobre todo. Sí, ¿no? los dedos y las muñecas. Y trabajando con el ordenador, habían días que no podía trabajar. Estaba afectando el Sí, trabajo. sí. Pero igual, o lo que hablamos con Jay muchas veces, esa diferencia tan grande entre que haces kimono o haces grappling no es tan es algo más moderno. Dará 3 o 4 años para aquí, ¿no? Que se diferencia mucho. Sí. Que hay una diferencia tan grande entre solo kimono o entre solo grappling, que es raro que antes dabas por sentado que la persona hacía las dos cosas. Hoy por hoy tenés que preguntar, ¿lo que haces grappling o haces kimono? Sí, eso es cierto. Incluso recuerdo que antes era muy común terminar la clase de kimono, te quitabas la chaqueta y te remangabas el pantalón y ya con eso a lo Eddie Bravo. Sí, ya estabas en la clase. Sí, hoy por hoy como que, sí, lo que decimos siempre, como que ya se van diferenciando, como que son dos deportes totalmente distintos, ¿no? Sí. Si es un tipo que solo hace grappling, ya das por sentado que es un tipo que patero, que le gusta hacer guardia abierta, y ya de kimono pensás en una persona que capaz que no practica tanto ya de piernas, que le gusta más empezar las peleas en pie. Hoy por hoy se diferencia un montón. ¿Y en grappling notaste que hay un nivel mayor allí que aquí? En un principio yo sentía que el nivel aquí era más alto. ¿Sí? Sí, en un principio. Después lo que pasó es que empezamos a entrenar mucho con otros gimnasios. Se unió mucho nuestro gimnasio, todos los sábados íbamos a Tennis Planet a entrenar. Y después el domingo pues también gente de otros gimnasios, entrenábamos todos juntos. Y ahí es cuando noté una diferencia que subió mucho el nivel allí. Cuando yo volví aquí, veía que sí, que por ejemplo las llaves de pierna se trabajaban, pero de una forma totalmente diferente. Y sí, ahí fue donde noté que hubo un salto importante de nivel. Abriste las miras a otro gimnasio. Sí. Y estamos hablando ya era cinto marrón. Aquí ya era marrón, sí, ya era marrón. ¿Y siempre tuviste esto de que ibas y venías? O... No, la mayoría del tiempo lo pasaba en Londres, el 90% del tiempo, y después cuando venía aquí pues aprovechaba para ¿Y qué ibas? vacaciones. ¿Siempre fuiste de visitar gimnasio, de tener buena relación? Siempre, aquí, siempre. No sé, desde cinturón blanco prácticamente, siempre aprovechaba para ir a entrenar, pues no sé, cuando Willy en la época abrió el gimnasio, pues yo no lo conocía, pero le escribía, oye, ¿puedo ir? Era una influencer en la época que no había tantas redes sociales. Claro, un valiente también, pues yo empecé a entrenar más tarde que tú y yo me acuerdo que todavía estaba lo de Creonche y todo eso. Sí. Y cuando ibas a otro gimnasio, no, a mí no me saqué fotos porque como me era mi maestro, eso lo vi. Date vuelta el kimono para que no se vea el parche. También hemos visto. Hombre, yo tuve la suerte que mi primer entrenador, Carlos, en Barcelona me dijo dos cosas. Tú estás aquí porque te gusta estar conmigo, porque te gusta entrenar, así que si mañana te quieres ir, eres libre para irte. Tal cual. Entonces, ya me dio... O sea, yo no sentí nunca que yo le debía nada a él. Y después la segunda parte es que el jiu-jitsu que hagas, que sea para divertirte. Sí. Entonces fueron dos cosas que ya me marcaron de ahí en adelante. ¿También vos con qué edad empezaste? Yo tenía 23, creo, 22, 23. Nosotros, eras grande. Sí. Pero la verdad que importante tener esas charlas, esas cosas. Cuando son más chicos, me imagino que la influencia de un maestro es totalmente diferente a cuando... Sí. O sea, no quiero decir... O sea, son más influenciables cuando sos chico. Entonces, empezás en un gimnasio y dices, no, tú puedes entrenar solo aquí y no en otro lado, y sos pibe, te lo crees y te criás en el ambiente con esa mentalidad tóxica de no puedo visitar otro gimnasio. Es terrible. Lo importante es que tener un buen maestro que cuando vos de frente que sepa que puedes ir a visitar, que incluso es bueno que vayas a visitar otro gimnasio. Totalmente. Aprender otro sistema, ver otras personas, ver otras realidades. Bueno, acaba de decir un ejemplo, ¿no, Fran? Ahí en Londres, visitando los gimnasios, claro, ahí subió el nivel. Sí. Bueno, y lo ves ahora que ves las clases de competición de London Grapple o Jet Hugh o cualquier clase de competición y ves que son la misma gente los que están entrenando, que cada día se van moviendo de un gimnasio a otro para poder aprovechar esos entrenamientos juntos. Bueno, después seguiste, ¿de dónde recibiste el cinto negro? Con esta filia con César Lima, que es de Roger Gracie. Ahí todavía ellos estaban con Roger Gracie. Sí.
Sí, a partir de ahí ya se separaron. Ah, mira. Y todas estas, ¿no? Has pasado por varios gimnasios, lo que decís, esta mentalidad con la que estamos hablando, ¿no? De poder visitar otro gimnasio, eso es lo que ¿cómo te voy a explicar? ¿Lo usas tú como entrenador? Sí, totalmente. Sí, ¿no? Totalmente. Tanto como luchador como entrenador. Sí. Aquí, cuando estoy entrenando para competiciones, pues tengo la suerte de pues, poder ir a Tajinamar Sí. con Rumen, a vecindario, con Dani Ladero, Sí. Carlos García, Francis, todos, prácticamente entrenamos todos juntos cuando podemos, porque Sí. cada uno tiene sus Sí, responsabilidades. es difícil cuadrarlo. Sí. Sí, me imagino que es eso, lo que uno mama, ¿no? Después lo querés inculcar en... Tanto lo bueno como lo malo, porque experiencias malas todos hemos tenido en gimnasio, ves cosas que no te gustan y decís, el día que tengo un gimnasio o que tenga a cargo gente no voy a hacer estas cosas ni loco. Sí, sí. A mí me parece que mi nivel subió mucho gracias a eso, a estar en contacto con tanta gente diferente. Entonces, Sí. qué menos que intentar fomentar eso con los chicos. Sí. ¿Y qué opinas de seguir compitiendo el día de hoy? O sea, viste que hay mucha gente que siente que cuando llega al cinto negro ya se tapa de, que lo hemos visto en muchos casos, como que se tapa de competidor ya... A mí me divierte. Sí. Mientras me siga divirtiendo voy a seguir compitiendo. Sí. Eso es mi forma de verlo. Igual un día llegan las lesiones, que ya no me encuentro en forma, no tengo tiempo, Sí. lo que sea, entonces ya pues tendré que... Es que ya no parar. nos recuperamos tan rápido. Exacto. Pero de momento a mí me gusta competir y animo a los chicos a competir todo lo que ¿Le puedan. decís a tus alumnos que prueben por lo menos una vez? Sí. Importante, ¿no? Sí. Y lo que decís, eso, claro, mejor capaz que primero un interclub, ver la sensación y después... Porque es jodido, después ir ya de un sitio avanzado, competir por primera vez y todos esos nervios de... Sí, hay mucho ego, mucho orgullo. Sí. Eso es yo creo que es lo que complicado. hablaba, eso pasa Es mucho en el complicado. cinto negro. Eso ha pasado aquí históricamente, porque cuando hacen competencias de aquí de cinto negro, ¿cuánta gente va? Sí, Van 2 o 3 los de siempre. sí. Que la gente no quiere perder, no quiere que sus alumnos lo vean Que perder, se- o no sé. Creo que es más importante ver que tus alumnos vean que te rompiste el culo entrenando capaz que 2 meses, el resultado al final. Sí. Que vean que te lo curraste, no que vas porque sí, un día te presentas a competir sin entrenar y eso es peor. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué? No sé, no entiendo por qué pasa acá. O sea, las veces que digo, la cantidad de cintoneros que hay, tío, que podría una competencia con 16 personas, 20. Y hay 1 o 2. Pero perder no... Sí, Nadie quiere perder. El ego, ¿no? Y después esto que es una isla y todos se conocen y enseguida si pierdes, no, aquel perdido, porque esto, no sé, me imagino. Sí, es verdad. ¿Cómo planteas tú? O sea, nosotros fuimos a una clase, yo fui a una. ¿De dónde fuiste cogiendo cositas? ¿Qué es lo que te ha gustado para dar tu estilo de clase hoy por hoy? Pues principalmente yo sigo mucho el trabajo que hacía Ross en Londres. Sí. Me parece que es impresionante la forma en la que han creado el equipo y cómo Sí. lo han hecho crecer. Entonces yo intento que sea muy enfocado en la parte técnica. Sí. Mucho drill y intentar estar bastante al día con el jiu-jitsu más moderno y no centrarnos solo en lo que siempre hemos hecho Sí, o lo sí, que sí, siempre sí, funciona sí, en sí. competición. Sino, oye, vamos a ver otras cosas que igual no son efectivas, que igual no es tu forma de hacer jiu-jitsu. No pasa nada, son habilidades que vas desarrollando y quizás un día suene Sí. y te des cuenta que funciona. Entonces, ¿Y de dónde, o sea, para mantenerte al día, qué te gusta? ¿Te gusta estudiar? O sea, ¿sos de sentarte a ver, repasar peleas? sí, soy muy friki con eso. Sí. Sí, cada vez que tengo un vídeo, pues a verlo, analizar luchas. Me gustan mucho en YouTube cuando analizan las luchas y ven también. posiciones, ese tipo de trabajo. Sí. Sí. El otro día me estuve viendo uno de Robert Diggle, que subió su actuación en los trials. De como 50 minutos para analizar 3 luchas, creo que son 4. O sea, analiza las que gana y las que pierde el tipo. Sí. Ese sí es un freak. Creo que vi una, Sí. que vi en Instagram. Sí, sí, alguno de los analiza todo el reels. tipo. Sí. Fran, tú cuando sueles ir a Londres, eso, vas directo, por lo que me has contado, a London Grapple, ¿no? Sí. Me gustaría que contaras un poquito la historia del London Grapple y me has nombrado que has rodado con gente top del panorama de Reino Unido y eso, si puedes nombrar un par de ellos. Hombre, la historia fue bastante curiosa durante el COVID. Bueno, nosotros era una filial de Roger Gracie, se separó de Roger y se llamaba Grand Union. El problema es que era un club grande, Sí. está muy bien, pero estaba dentro de un gimnasio, vamos a decir, comercial. Entonces teníamos que atenernos a sus reglas.
Si venía un invitado tenía que pagar y no era barato. Y estamos hablando que venía de invitado Craig Jones y le hacías pagar 20 libras. Sí, sí, sí. ¿Qué sentido tenía? Esa era una de las cosas que no nos tenía muy contentos. Claro, no poder controlarlo. Sí. Durante el COVID, lo que pasó es que un grupo seguíamos entrenando a puerta cerrada en la tienda de uno de los... teníamos un tatami de puzzles, cerrábamos las persianas, pues entrenábamos allí. Y se unió gente de Grand Union, gente de Fight Zone, de varios gimnasios, entrenábamos. Y poco a poco fue saliendo la idea de, oye, si montáramos un gimnasio, oye, y si lo intentamos. Y al final, pues salió. Después del COVID, sí. Ross, Aidan y Steve decidieron unirse y abrir el London Grapple. Bueno. O sea, sí, fue casi de casualidad. Bueno, estamos aquí, es lo mismo que ¿Y se quedaron en el mismo sitio o se mudaron a un sitio? No, se mudaron, pero en la misma zona. Ah, mira. Sí, en una zona un poco a las afueras de Londres, en Deptford, sí. Que en principio tú dirías, oye, pues es difícil llegar, sí. no hay metro, sí, hay tren, pero da igual, siempre. No hay espacio en ese tatami. Sí, ¿no? Y bueno, y eso, tanto en las redes sociales de London Grapple como cuando hemos hablado nosotros, me has nombrado gente que ha ido ahí a visitar. Sí, puedes nombrar algunos, y incluso que tú has rodado con ellos, ¿no? Sí, bueno, Craig Jones, pues varias veces estuvo por allí. Lion Gills estuvo la semana pasada, Jason Rua estuvo esta semana con los seminarios. Nicky Ryan estuvo por allí, Faber también, cuando estuvieron... Bueno, estoy hablando antes, cuando era todavía Grand Junior. Cuando prácticamente todo el que iba a luchar a Polaris, pues pasaba por todos los de Polaris, pasaban por allí. Que imagino que los contactos son... Claro, Ross está con tatami, Polaris, tatami, sí. Y aparte mucha gente de Tame Planet se empezó a entrenar con nosotros. Como nos uníamos todos los sábados, pues ellos poco a poco fueron entrenando. Sí, me dijiste que Coria va fijo ahí, ¿no? Siempre está, siempre, sí. Guapo, y eso, tienen muy buenos contactos en Estados Unidos, entonces siempre viene... Imagino que para el tema del seminario lo mismo, ¿no? Es lo mismo, sí, es que pues, prácticamente cualquier persona. Sí. Creo que te lo comentaba ayer, que una de las cosas que a mí más me chocó fue en mi primer año en Londres, cuando estábamos entrenando, entré un chico en el gimnasio que a mí me sonaba. Pero soy miope, no veo bien, entonces me sonaba, pero no sabía quién era. Y cuando ya se pone el kimono y entra al tatami y se queda cerca, era Ricardo Vieira. En la época en la que era top. O sea, que estaba allí, pues estaba de visita y le dijeron, oye, vente a entrenar. Y pasó a entrenar. Así, como a entrenar, ¿no? Sí. Ni seminario ni pollo. Nada. Yo de una le pidió si podía dar una técnica, un pase de guardia, y él siguió entrenando. Qué bueno. Sí. ¿Cuáles son los planes hoy por hoy, Fran? Me dijiste en principio tenías ganas de ir al Mundial, que al final no te cuadró. Sí, ese era el plan, ir al Mundial fila, no salió. No cuadró. Requería mucho entrenamiento y no, después del verano no. ¿Te moló? ¿Habías competido este año? ¿Fue la primera vez que competías? En fila? Sí, fue la primera vez. Me gustó mucho. Tuve el problema típico de las reglas, de no conocer las reglas, de tener que adaptarme, pero me apetecería mucho volver a competir con reglas fila. Sí, me gustó mucho. Sí, el Mundial la verdad que está bueno, por lo menos el último, el de Senior estuvo guapo, hay un nivel que te caga. Sobre todo en Senior. En Senior este año fueron, selecciones, Estados Unidos ya una selección pesada, Rusia, y después los kazajos, luego, después durante el año no los ves competir en otro reglamento, en otras ligas, te aparecen ahí en fila, loco, y son mortales. Sí, ¿no crees que compitan en sambo o en algún se tienen súper estudiado el sistema nadie los proyecta, entonces ya se le tiran la guardia, ya tienen los 2 puntos, y los tipos ya se te meten en la guardia cerrada, te clavan los codos y chao, nos vimos. Y son durísimos para finalizar, ¿no? Sí, claro. no tapean. Han hecho otra cosa esa gente está hecha otra cosa. Y que en 4 o 5 o 4 minutos depende, nada, no da tiempo a nada, casi ni sudas. Sí. ¿Y tenés ganas o te queda algo en el tintero de decir, me gustaría tal competencia que nunca la hice, me gustaría hacer? Competir la verdad es que no. Competir lo hago por gusto, entonces no es que tenga nada en mente. Por ejemplo, en IBJJ no compito desde que era cinturón blanco, y no tengo especial interés en competir. Lo que sí me gustaría es entrenar, probar en otros gimnasios, quizás ir a Estados Unidos. Texas. Sí, ahora es Texas. Sí, ahora ese es el California, centro. ¿no? Sí. Antes era lo de Los Ángeles, era la meca. Ahora creo que Texas ya solo con el B-Team, con New Wave, ya...
sí. Para el No, novio, y por lo tiene menos. un Templanes bueno también en Texas, no me acuerdo cuál es, que uno de los grandes Ah, el también. grande, sí, sí. Sí. Sí, es verdad, es verdad. Sí, claro, el nivel va Una trayendo locura. que más gente... Pero igual lo que hablamos, yo creo que el B-Team sí es abierto a poder ir, pagar y El entrenar, B-Team sí. pero el New Way no. New Way no. Es por invitación, New Way. No tenés nadie ya ahí en contacto para mover. No tenés el teléfono de Gordon. Bueno, tenemos el contacto de Luke Griffith. ¿Te acuerdas? Ah, es verdad. Nunca llegamos a materializar la entrevista, pero sí tenemos. Ah, verdad, verdad. Llámalo. Mandar un mensaje. Llámalo. Llámalo ahora mismo, ya y lo grabamos. No, yo te iba a preguntar, el otro día lo hablamos un poco, digo que ya capaz nosotros, somos más o menos de la misma quinta, yo soy más joven que ustedes, pero somos más o menos de la misma quinta. Digo, ya te apetece che, podría ir a competir a tal lado y capaz que, yo en mi caso, me iría a Italia, porque no conozco Italia, entonces voy, me pego una ruta, compito, voy, conozco, como, o sea, como que es el combo, no solo prepararse una competencia, es como más una experiencia lo que querés vivir hoy por hoy, capaz. Sí. No sé si comparten. Sí. Y recorrer, todo ¿entendés lo que te quiero decir? No solo ir, competir, ir, como otras competencias, que vas un viernes, competir, no recorrer la ciudad y te vas a tomar por culo rápido. Es algo que hacía, yo me buscaba viajes que me apetecían hacer y buscaba gimnasios que habían en la zona. Entonces, no sé, de Londres a Ámsterdam estaba muy cerca, pues cada vez que iba pues entrenaba allí. ¿Sí hay gimnasios buenos? Sí, en aquella época el nivel no era muy alto, por lo menos los que encontré, pero entrené en Ten Planet y en una filial, no me acuerdo, Raúl es el dueño, pero... de uno de los Gracie. En Ámsterdam. Sí. Creo que Rayito nos dijo que él estuvo en Carlson Gracie en Ámsterdam. Puede que sea de Carlson. Sí, no recuerdo. Me suena. No recuerdo. Si no, Gracie Barra, seguro. Gracie Barra, seguro. Se ha puesto dinero. Bueno, cuando estuvimos en Las Vegas, si hubiese ido preparado y entrenado, el ADCC Open estaba guapísimo. Eso está guapísimo, bro. Eso está guapísimo. Ambiente, podés ir ahí, estaba uno de los tackets compitiendo en el Open, es que te puede agarrar y te puede tener una paliza. Sí. Es que había un montón de figuras. Elena Crevar también estaba ahí en el Open. Había un montón de gente conocida. La gente de Drek, el equipo de Ashley Williams, creo que estaban todos allí también compitiendo, sí, que fueron para allá. Este año creo que será un poco lo mismo. Sí, seguro. Sí, de verdad, eso tiene que estar bueno. Y los niños, nivel... Sí, ¿de verdad? Los niños, cuando llegamos estaban empezando los niños. Chiquititos, pero ya triángulos voladores. Sí, yo me acuerdo que estaba... Scramble súper técnico. Estaba Andy Varela con todo el equipo, estaban todos vestidos igual con la ropa de Level, Black Belt, que todos decían Ninja Shit en la espalda, todo tipo un ejército de enano, pero que luchaban muy parecido al estilo de él, ¿no? Sí, como cosas voladoras. Muy acrobático, muy dinámico. Pero locura. Sí. Creando les enseña, sí, lo mismo. Sí, a matarse. No sé cuánta gente había apuntado, creo que había... Se llegó al límite, que cerraron la inscripción y todo. Se fueron 500 personas o 600 personas en esos días, una locura. Esa experiencia sí tiene que estar bueno, competir en un pabellón donde al otro día van a estar... Vivir esa experiencia tiene que estar bueno. La misma atmósfera, todo. Sí. Yo creo que yo me cagaría vivo. Más que uno es pesado, ahí te va a parecer un monstruo. Te va a parecer un monstruo chungo, Sí. Había un par de gordos, no unos que terminaron medio a los cachetones. ¿Quién fue? Había uno conocido. ¿Te acordás que terminaron los cachetazos? Y los separaron. Y después salió Mo Hassan diciendo que les prohibían la entrada por siempre a los dos. Que uno de los dos era conocido, creo. Era un alumno de Murilo Santana y Murilo Santana se metió en medio. Murilo Santana se metió en la pelea también. Sí, y entonces está ¿cómo se dice? Vetado de por vida. Se metió a pelear en vez de separar. Sí, no sé si hubiera un cuchillo o algo así en medio. Sí, una movida así. Sí, una movida, sí, en un Open. Me parece que vi vídeos en Instagram. Sí, me suena. Ese fue ahí, qué bueno. Sí. Frank, yo te quería hacer una pregunta respecto a lo que estábamos hablando de enseñar y eso. Creo que en una de tus clases después lo estuvimos hablando, y entre Gonzalo y yo lo hemos comentado varias veces, el de enseñar en una misma clase a gente de distintos niveles, aunque más o menos tus alumnos como que, entre comillas, están empezando todos, ¿no? Y están subiendo el nivel ahora. Pero el tema de enseñar cuando hay varias personas de distintos niveles en la misma clase, ¿eso tú cómo lo abordas o cómo lo ves tú? ¿Cómo lo solucionas? Es complicado. Es complicado. Es uno de los problemas que más veo en la clase. Si tengo la suerte de que hayan otros cinturones altos, pues no me importa separar la clase y explicarlo a dos niveles diferentes. Eso es lo ideal. Otra cosa también es confiar en los alumnos. Yo confío que mis alumnos saben, por lo menos son buenas personas, buenos compañeros, y que ellos aporten un poco con esta gente que está empezando, estos chicos que van en los primeros días y que
les expliquen un poco, que los cuiden y estar un poquito más atentos, pero es una de las partes complicadas, sobre todo la forma en la que nosotros intentamos estructurar las clases son bloques más o menos de 4 o 6 semanas explicando la misma posición, con variantes. Entonces, al final de las 4 o 6 semanas, cuando ya es un poco más avanzado, todo el mundo ya sabe los drills y los repite, pues la gente que llega nueva lo sufre un poquito. Y acá hay siempre esta pregunta divide al país. ¿El leg lock desde el primer día o no? Desde el primer día. Como tiene que ser, ¿no? Desde el primer día, que aprendan por lo menos a defender. Claro. Por lo menos yo insisto mucho en que defiendan, que sepan defenderlo. Que esto de girar y empezar a dar vueltas era antes, te hacías daño y así no vas a progresar y te vas a hacer daño. Entonces, por lo menos que sepas cómo defenderlo, cuándo tocar o tocar pronto. Y importantísimo. Sí. Es verdad. Bueno, tú flipaste con eso también, ¿no? Cuando fuiste al Ten Planet ahora en Barcelona. Claro, yo dije, día uno, posiciones súper avanzadas de pierna. Incluso después hizo un específico y dijo, bueno, esto lo pueden hacer solo los avanzados, el resto, y los puso como a mirar al resto esperen 3 rounds de 2 minutos y ya después luchan. Pero no, esto no, empezabas tú con una posición de pierna la que quieras y cuando era pillarme el talón. Desde que tú me pillabas el talón con una mano solo se acababa. Y yo te cogía la pierna a ti, una vez cada uno. Qué interesante. O sea, no quiero que finalice ni que el otro se escape como un loco. Desde que me coge el talón, suelto y empiezo otra vez. Claro, y es verdad que es avanzado. Sí. Es avanzado. Pero bueno, eso a mí me gusta mucho eso. Yo soy partidario de eso, desde el día 1 que conozco. Porque lo que dice, al final si hay más peligro en que un pibe pegue un giro incorrecto por ignorante, se revienta la rodilla. La mayoría de las lesiones que yo he visto entrenando, que no han sido muchas, han sido por giros incorrectos y saltos y volteretas y posiciones muy locas, que porque le hayan tirado... Sí, por eso de que no voy a tocar. Es más, a veces la ignorancia que otra cosa. No sé, Jay, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Estamos bien, pero podemos ir... No sé, Frank, si tú quieres añadir algo o comentar algo que no hayamos comentado. No, yo bien. Sí. Bien, entonces, ¿no? Sí. Vale, pues... Yo, despide, sí. Nada, Fran, muchas gracias por venir, por tu tiempo. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Y la gente... Estamos un poco desaparecidos, pero bueno, ya estamos volviendo, ¿vale? Estamos terminando el verano, tampoco nos pueden exigir mucho. Saben que pueden comentar lo que quieran, intentamos responder siempre, pueden proponer invitados, proponer temas. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y estamos en bjjcanarias.com. ¿De dónde más, Jay? Sí, en las plataformas de audio estamos en Spotify, Stitcher, Apple Podcasts e iVoox. Para que escuchen esta voz dulce que tengo hoy, preciosa. Así que nada, nos vemos la próxima. Grips and Mix.